¿Qué es recursión? Esto es recursión. Vamos a colocar aquí la palabra recursión y vamos a ver que Google nos corrige. Quizás quisiste decir recursión. Vamos a darle aquí para que nos corrija, pero oh sorpresa, es la misma página. Si le damos aquí nuevamente, es la misma página. Pareciera que no hay forma de escapar. ¿Qué es recursión entonces? Vamos a darle clic en imágenes y vamos a ver que existen muchas imágenes que consisten en una sucesión constante. En este caso, una sucesión constante sobre la palabra recursión. ¿Qué viene siendo entonces recursión? Recursión es el acto en el cual una función se llama a sí misma hasta que se cumpla una condición. Y a esa condición le llamamos caso base. Y es vital que exista ese caso base porque de lo contrario, nuestra función se ejecutaría a sí misma de manera indefinida, que es exactamente, por ejemplo, lo que está sucediendo acá en Google cuando buscamos recursión. Google nos está haciendo una pequeña broma porque nos dice que nuestra palabra está mal escrita, pero vemos que la hemos escrito correctamente. Si le damos aquí nuevamente, vemos que se va a repetir de manera indefinida. Probablemente el caso base sea algo completamente diferente a lo que tenemos aquí. Vamos a colocar, por ejemplo, recursión y qué es. Y aquí ya nos dejó de corregir. Vamos a entender esa definición a través del ejemplo que vamos a ver a continuación. Lo que haríamos sería imprimir nuestro string hello a través de nuestra función printString recursively, donde estamos recibiendo nuestro carácter, que es un puntero a char s. Como vamos a imprimir un carácter por cada llamado que se haga a sí misma la función printString recursively, lo que haremos será utilizar una función llamada put, que a diferencia de printf, lo que hace es imprimir solo un carácter. Y a continuación, pues vamos a imprimir nuestro carácter. ¿Listo? Y ahora, como sabemos que recursión consiste en el llamado a sí mismo de la función, entonces lo que haremos será desde printString recursively llamar nuevamente a printString recursively. Y lo que haremos será nuevamente pasar el puntero a char. Vamos a compilar y ver el resultado de eso. Una vez compilado, ejecutamos y vemos que se ha ejecutado, ha imprimido la letra H muchas veces y al final nos ha mostrado este error, segmentation fault. ¿Y qué es segmentation fault? Segmentation fault consiste en un error que se genera cuando tratamos de acceder a una parte de la memoria que no nos está permitida. Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí nos dice es una condición de fallo, también conocida como violación de acceso, y es elevada por la protección de memoria notificando al sistema operativo que hemos intentado acceder a un área restringida de la memoria. Y eso ha sucedido porque hemos llamado de manera indefinida esta función printString recursively a sí misma muchas veces. Además, fíjate que otro error que hemos hecho es nos ha imprimido de manera indefinida la letra H porque no hemos entonces en el siguiente llamado enviado el puntero al siguiente carácter. Lo que tendríamos que haber hecho en este caso es lanzar S+1. Si compilamos nuevamente y ejecutamos, vemos que ahora nos imprime algo completamente diferente. Pero fíjate que en medio de todo lo que nos imprime una cantidad de basura, nos imprimió nuestro string hello y luego basura por todos lados. ¿Qué ha sucedido? Pues que de nuevo no hemos colocado una condición de parada. Como mencionamos antes, la condición de parada es esa condición, valga la redundancia, donde le decimos a nuestra función que se detenga. Es esa condición donde nuestra función ya reconoce que no se debe llamar a sí misma. ¿Y cómo podemos reconocer entonces, dado lo que queremos hacer, que nuestra función debería detenerse a sí misma? En otras palabras, ¿cómo sabemos que ya imprimimos todo nuestro string y que es el momento de parar? Pues sabiendo que estamos imprimiendo un string, pues entonces lo que tenemos que hacer es, una vez identifiquemos que vamos a imprimir el null carácter, pues que en ese caso nos detengamos. Eso lo podemos hacer entonces con una condición justo acá. Vamos a colocar que sí, vamos a colocar entonces que nuestro string, vamos a negarlo, aquí estamos diciendo que sea, que en este caso, cuando nuestro string es null, y vamos entonces a colocar aquí, como ya es entonces la última línea, vamos entonces a colocar un salto de línea y a continuación vamos a retornar. Esta es la línea más importante. Y listo. Nuevamente compilamos. Una vez compilado, ahora vemos que ahora sí hemos podido ejecutar nuestra función de manera recursiva. Entonces vamos a ver que esto que tenemos aquí es la condición de parada. Vamos acá a corregir esto, condición de parada. Y luego aquí está el llamado recursivo. Esa es la estructura básica que tiene una función recursiva.
Pero, ¿qué está ocurriendo por debajo? ¿Qué está ocurriendo en la memoria? Vamos a ver. Vamos a utilizar Python Tutor, que es una página que nos permite visualizar nuestro código de manera más detallada para los lenguajes de programación Python, JavaScript, C, C++ y Java. Entonces, aquí tenemos nuevamente nuestro código y vamos a ejecutar paso a paso nuestro código. La línea roja indica la siguiente línea a ejecutar y la línea verde indica la línea que justo se ha ejecutado. Entonces, si arrancamos, vemos que aquí nos está mostrando dos conceptos muy importantes en la programación en C, que son el stack y el heap. Vamos a hablar más adelante mucho más a detalle de stack y heap, especialmente de heap, pero en este caso del stack, quédate con que el stack es parte de la memoria que es manejada automáticamente por la CPU y en tiempo de compilación. Como programadores, nosotros no tenemos control sobre el stack, porque básicamente en el stack lo que vamos a visualizar es el almacenamiento de los argumentos y variables locales creados durante la ejecución de las funciones en las que se definen. Entonces, por ejemplo, aquí hemos definido la variable a y hemos dicho que es igual a 3. Entonces, si empezamos a ejecutar esta función main, vemos que dentro de nuestro stack está nuestra función main y tenemos nuestra variable a con un valor de 3 como entero declarado e inicializado. Ahora desde main vamos a llamar nuestra función printString recursively y entonces vas a ver que dentro de nuestro stack tenemos nuestra función printString recursively. Vamos a seguir la ejecución y vemos que como argumento nos han enviado un puntero a char. Entonces vemos que ese puntero es nuestro puntero S y mira entonces que aquí tenemos visualizado el apuntamiento. En este caso vemos que el puntero está apuntando a nuestro string y en este caso está apuntando a la letra H, que sería en este caso lo que imprimiría. Entonces, si continuamos, nos saltamos esta condición porque todavía no hemos llegado al null carácter y imprimimos y nuevamente llamamos. Ahora fíjate que en el segundo llamado recursivo de nuestra función se ha almacenado nuevamente en el stack nuestra función printString recursively. Por lo tanto, vas a ver que el stack es una pila o básicamente stack traduce pila en inglés, que es un concepto muy interesante en programación, donde lo que estamos viendo es que se están amontonando los llamados de nuestra función recursiva. Entonces, este es el llamado más reciente, este es el llamado más antiguo y vas a ver más adelante que cuando se cumpla la condición de parada, este stack se va a empezar a limpiar desde el último llamado que entró. De esta manera, el primer llamado que hicimos sería el último que se limpiaría dentro de nuestra asignación de memoria. Si seguimos ejecutando, vemos nuevamente que ahora el puntero apunta a la letra E, imprimimos E, tercer llamado, entonces esta vez sería la primera letra L, nuevamente, cuarto llamado, todavía no estamos hablando del null carácter, por lo tanto nuestra función se sigue ejecutando de manera recursiva, quinto llamado, imprimimos la letra O y sexto llamado. En el sexto llamado ya fíjate que entonces estamos apuntando al null carácter, por lo tanto aquí estamos entrando en nuestra condición de parada, estamos imprimiendo nuestro salto de línea y aquí vamos a retornar. Entonces aquí es un retorno vacío, pero si estuviéramos realizando el retorno de un valor, pues ese valor lo recibiría nuestro quinto llamado, printString recursively, recibiría el retorno del sexto llamado, pero en este caso pues estamos retornando vacío, entonces no recibiría nada. Y de la misma manera, ya se empieza a limpiar nuestro stack y por último, aquí termina la ejecución de nuestro programa. Ahora que ya conoces lo básico de la recursión, podemos entrar a estudiar un ejemplo un poco más detallado y vamos a hacerlo a través de un ejemplo de factorial, que es un ejemplo muy clásico cuando se está enseñando el concepto de recursión, pero que yo personalmente encontré confuso la primera vez que vi recursión y lo pude entender mucho más claro con el ejemplo que vimos antes. Pero ahora que ya conoces entonces qué es la recursión, pues ya podemos detallar este ejemplo. ¿Y qué viene siendo entonces factorial? Antes de hablar de recursión, ¿qué viene siendo entonces factorial? Factorial es el número que se obtiene cuando, por ejemplo, en el factorial de 6, es el número que se obtendría multiplicando todos los números que son menores al número del cual queremos calcular factorial, que en este caso sería 6. Entonces empezaríamos con 6 y luego iríamos por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Y el resultado de estas multiplicaciones nos daría el factorial de 6. Y para hablar de factorial en matemáticas tenemos que colocar este signo de admiración acá, que lo que está indicando es que vamos a calcular el factorial de 6. Si vamos a calcular, por ejemplo, el factorial de 5, sería algo muy similar. Sería 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. Pero fíjate entonces que
Para calcular el factorial de 5 estamos multiplicando 5 por 4 por 3 por 2 por 1, pero para calcular el factorial de 6, además de tener el 6, también hemos hecho 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Por lo tanto, podríamos decir que para calcular el factorial de 6 podríamos utilizar el factorial de 5. Es exactamente lo mismo que teníamos antes. Y es por eso que se usa tanto el ejemplo de factorial para explicar la recursión, porque si te fijas, estamos calculando el factorial de 6 utilizando el factorial de 5. En otras palabras, estamos utilizando el mismo concepto para calcular la cantidad de 6. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer en una función recursiva. Vamos a ver entonces cómo luce nuestro código de factorial. Este es nuestro código de factorial. En él vamos a ver que tenemos la función factorial y que contesta con un número unsigned long. Utilizamos unsigned long porque el número que podríamos obtener a través de un cálculo de factorial es muy grande y por eso usamos una variable un tipo de variable que nos permita contestar ese número. Por lo tanto, también en el printf vamos a utilizar un especificador de formato que es LLU. Entonces empezamos la ejecución de nuestro factorial. En este caso le enviamos 4 y vamos a ver entonces que aquí en factorial tenemos n igual 4 y como n no es 0, entonces vamos a contestar con 4 por factorial de n menos 1, que en este caso sería 3. Y así sucesivamente ejecutamos nuestra función. Vamos a hacer entonces los sucesivos llamados. En este caso es n es igual a 2 y aquí luego n sería igual a 1. Y en este caso, último llamado recursivo que se va a realizar porque n es 0. Como n es 0, en este caso vamos a contestar con 1. Y fíjate entonces que 1 va a ser lo que va a recibir este llamado que tenemos aquí. Contestamos 1, luego contestamos 2, luego contestaríamos 6 y luego contestaríamos 24. Con los ejemplos que hemos visto, ahora que ya sabes recursión, probablemente hayas pensado que esos ejemplos también se podrían haber resuelto con iteración, utilizando un bucle for o un bucle while. Y es correcto. Vamos a ver entonces, por ejemplo, si miramos print recursively, podríamos en vez de haber llamado a sí misma esta función, podríamos simplemente haber hecho un bucle for y haber imprimido entonces cada uno de estos caracteres y haber realizado el incremento. Y la verdad es que existen casos donde bien vale la pena utilizar la recursión o bien vale la pena utilizar la iteración. Pero la pregunta que queremos resolver aquí es cuál es más rápida. Y para eso vamos a utilizar entonces la función que hicimos antes, nuestra función factorial. Entonces aquí tenemos factorial de manera recursiva y factorial de manera iterativa. Entonces fíjate que en factorial de manera recursiva lo que estamos haciendo es utilizar la librería time. ¿Por qué vamos a utilizar la librería time? Porque queremos hacer un benchmark, es decir, una prueba de rendimiento para analizar cuál de los dos factoriales se ejecutan de manera más rápida. Esta es la misma implementación de factorial que vimos ahora. La diferencia acá es que de la función time estamos utilizando la función clock. Estamos colocando entonces, creando una variable de tipo clock que se llama begin, la otra que se llama end. Y lo que estamos haciendo es restar end de begin y dividiéndolo por clocks per second. Más allá de todos los detalles que esto puede conllevar, lo que quiero que sepas es que vamos a calcular el tiempo que toma la ejecución de nuestra función factorial, el tiempo que toma tanto para el modo recursivo como para el modo iterativo, donde lo que estamos haciendo es hacer un bucle for, donde lo que estamos haciendo es almacenar el resultado de la multiplicación de factorial por i, siendo i la variable que estamos declarando y que va a ser menor o igual a nuestra variable e y que va a irse incrementando. Ambas funciones van a contestar exactamente lo mismo, pero lo van a hacer en tiempos distintos. Entonces vamos a compilar y a comparar sus tiempos de ejecución. Este es el resultado de factorial de 10, pero lo que nos interesa es el tiempo gastado en la iteración y este es nuestro resultado. Hacemos lo mismo con factorial recursivo. Y este es el resultado, es exactamente el mismo, pero lo que nos interesa es el tiempo gastado en recursión y es ligeramente más alto que el tiempo gastado de factorial en iteración. ¿Por qué es entonces más alto el tiempo con recursión? Vale la pena mencionar que esta prueba, para que sea confiable, tiene que hacerse varias veces y analizar los resultados sucesivas veces, pero el promedio general es que el tiempo gastado en recursión va a ser ligeramente más alto que el tiempo gastado en iteración. La pregunta es ¿por qué? Y la razón es porque para los lenguajes de programación procedimentales, es decir, lenguajes de programación donde necesitamos que se completen ciertos pasos para lograr resultados específicos, por ejemplo, lenguajes como Python, C o Java, se requiere la alocación o almacenamiento de nuevos frames dentro de nuestro stack.
por ejemplo, esto es un frame, esto es un frame y esto es un frame dentro de nuestro stack. Y eso puede hacer que una función recursiva tome mucho más tiempo que una función iterativa. Y eso lo podemos apreciar mucho más claro en otro ejemplo clásico de recursión, que es la sucesión de Fibonacci. ¿Qué es la sucesión de Fibonacci? Bueno, vale la redundancia, es una sucesión infinita de números que arranca con 0 y 1. Y a partir de ese momento, cada nuevo número es la suma de los dos números anteriores. Entonces, si tenemos, por ejemplo, aquí como inicio de la sucesión 0 y 1, el siguiente número va a ser 1, luego el número siguiente va a ser 2, luego el número siguiente va a ser 3, luego 5 y así sucesivamente. Fíjate entonces que en esta función recursiva, aquí estamos imprimiendo el resultado de la sucesión de Fibonacci, le estaríamos pasando un número entero, pero fíjate que la sucesión de Fibonacci como función recursiva tiene una particularidad y es que se hacen dos llamados recursivos, donde por ejemplo si le pasamos el número 10 acá, entonces aquí llamaríamos nuevamente la función recursiva, donde sería n-1, es decir, 10 menos 1, que sería 9, y aquí sería n-2, que sería 10 menos 2, que sería 8. Eso, como nosotros estamos haciendo dos llamados recursivos, da origen a lo que se conoce como el árbol de recursión. ¿Qué es el árbol de recursión? Este es un ejemplo de árbol de recursión. Entonces aquí lo que estamos haciendo es calcular la sucesión de Fibonacci para un n igual a 6. Es decir, el primer llamado sería n-1 y n-2. En ese caso sería 6 menos 1, que sería sucesión de Fibonacci de 5. Y acá n-2 sería sucesión de Fibonacci de 4. ¿Esto qué desventaja tiene? Que sería el cálculo repetido de muchos de las funciones con el mismo valor. Por ejemplo, fíjate que aquí estaríamos calculando dos veces la sucesión de Fibonacci para n igual a 4. O por ejemplo, estaríamos haciendo el mismo cálculo para la sucesión de Fibonacci de n igual a 2. Aquí, aquí, aquí y aquí y aquí. Y eso es precisamente una de las principales desventajas de la recursión frente a la iteración. Por eso es que en muchos de los casos, especialmente en casos como este que presenta un árbol de recursión, los tiempos van a ser mayores. Aunque esto también depende del lenguaje de programación. En otros lenguajes como Haskell, propios de la programación funcional, la recursión es la única opción que tenemos que reemplaza los usos de la iteración. Entonces, ya con esto claro, ¿dónde debemos usar bien sea la recursión o la iteración? Bueno, existen casos donde la recursión puede hacer nuestro código más entendible, aunque esto entre comillas. Y es porque no todos los programadores tienen el chip de la recursión. Muy probablemente porque no es algo que se practica en el día a día, a menos pues de que trabajes con programación funcional. Ahora bien, la demanda de lenguajes de programación procedimentales es mayor que la de los funcionales. Esto sin contar JavaScript, porque pues en JavaScript podemos programar de manera procedimental y manera funcional. Así que de nuevo, como norma general, el promedio de programadores va a entender más fácil un código con iteración que un código con recursión, aun cuando el código sea más legible con recursión. Y para eso vamos a ver el ejemplo que tenemos aquí. Entonces aquí tenemos el factorial de manera recursiva. Vamos a eliminar esto que nos está haciendo ruido. Entonces vamos a sacarlo aquí. Vamos a eliminar esto y vamos a dejarlo aquí. Y aquí tenemos el factorial de manera iterativa. Entonces hacemos lo mismo, eliminamos por acá, esto también y listo. Aquí tenemos entonces ambas funciones. En este caso, quiero que te fijes más en la estructura del código que en el código en sí mismo. Simplemente tenemos un print y aquí tenemos nuestra función factorial y aquí hacemos el llamado recursivo. Este código simplemente tiene 3 líneas de largo, a diferencia de este código que tenemos aquí, donde tenemos que declarar la variable y donde hacemos el bucle for. Esa es una de las grandes diferencias donde, por ejemplo, utilizar una recursión hace que el código sea mucho más entendible y que sea más fácil de leer y interpretar. Pero de nuevo, como mencioné en un comienzo, esto depende del chip del programador. Usualmente los programadores no se obligan a trabajar con funciones recursivas y siempre como primer medida de solución pensamos en una solución iterativa. Así que si dentro de tu equipo de trabajo existe esta condición, es importante que lo tengas en cuenta. Dicho esto, si el conocimiento del programador no es una limitante, en este caso estamos habituados a trabajar con recursión, pues sí podemos considerar utilizar una revisión con recursión, una solución con recursión, cuando queremos una solución, llamémosla como una solución más elegante, a veces más legible, a veces resulta mucho más legible como este caso, a veces no, depende del problema, o cuando estamos trabajando, por ejemplo, con estructuras de datos recursivos, como los árboles binarios, que vamos a hablar más adelante de eso. Pero, contrario a eso, vamos nuevamente a nuestra función iterativa
Si estamos trabajando con datos, estructuras de datos que son secuenciales o simples, como un array, la iteración es una respuesta mucho más sencilla, es la solución más simple, sumado a la consideración de si tienes muchos elementos en tu estructura de datos y el rendimiento del algoritmo es muy importante, pues ahí con más razón tenemos que elegir la iteración.